Muy bien, te Listo. dejo el tiempo, Susana. Ok, listo, gracias. Bueno, hoy estamos con José Luis Manrique Medrano, es un líder educativo, autor, pensador crítico, em, economista y magíster que posee una visión estructural, lógica y cuantitativa y que ha aplicado de manera innovadora el desarrollo y la gestión de modelos de aprendizaje. Él cuenta con una consolidada y ascendente trayectoria en el sector educativo, pues, digamos, tras forjar su experiencia en la enseñanza como docente en instituciones privadas y públicas, cuenta con un conocimiento en currículo IB y Cambridge, es líder de área en instituciones de prestigio internacional como el Colegio Hispanoamericano Conde Ansúrez, SEC International, Colegio Mayor de los Andes, y actualmente desempeña la alta dirección escolar como rector del gimnasio Entre Montes. Entonces, pues desde esta posición dirige la estrategia institucional y la transformación académica, garantizando la excelencia formativa. Como investigador, pues él es el creador de herramientas digitales de planeación estratégica de clases, por ejemplo, DigiClases, y ha publicado dos libros, La educación tóxica, una obra de gran impacto donde aplica su capacidad de análisis para diagnosticar, cuestionar y proponer soluciones a las fallas y dinámicas perjudiciales de los sistemas educativos contemporáneos. Y también Voces del Aula, que es una recopilación de poemas que hablan de su vida en la docencia y las experiencias derivadas de ellas a través de versos cortos y puntuales. Hoy nos acompaña con la ponencia Vínculos entre filosofía, educación y práctica matemática desde la reproducción social. Entonces, muchas gracias por esto. Te dejo la palabra. Ok, Susana, muchísimas gracias. Es muy importante para mí poder el día de hoy estar participando en este gran congreso de filosofía y matemáticas, porque realmente gracias a eso tenemos un gran impacto en el conocimiento, pero más aún un gran impacto desde la pregunta, desde la metacognición y más aún desde cómo estamos abordando esto desde lugares en donde pues muchos de ustedes probablemente están, y es las aulas de clase. Y el mundo ha cambiado, la vida del docente ha cambiado y la visión de la filosofía de las matemáticas y más aún del rigor y del pensamiento ha cambiado muchísimo. Y no es solamente por el cambio estructural, no solamente del cambio del pensamiento o de cómo ahora estamos abordando la educación y el pensamiento, sino cómo lo estamos abordando desde una crítica social. Y cuando, supongo, muchos de ustedes escucharon el título de la reproducción, de cómo lo estamos reproduciendo, pues muy probablemente asociaron este concepto con Pierre Bourdieu. Y desde ahí quiero abordar lo que está ocurriendo, porque no solamente estamos hablando de una situación estadística, no estamos hablando desde una situación matemática, una situación en donde podemos establecer vínculos correlacionales entre lo que ocurre en la actualidad, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, y es la baja tasa de natalidad y cómo las instituciones educativas se han tenido que venir reinventando en torno a este fenómeno y cómo este rigor se ha venido perdiendo con el tiempo. Desde mi perspectiva de matemático, de docente, de economista, pues he observado un panorama bastante inquietante y un panorama bastante impulsivo a la pregunta. Y siempre estaré ligado a estas preguntas, a la educación y a la enseñanza. Y creo que hay preguntas incómodas que nosotros debemos plantearlos muchísimo más cuando estamos hablando de filosofía y estamos hablando de matemáticas y estamos hablando de educación y estamos hablando de pensamiento. Y ahí es donde nosotros empezamos como un proceso como de clasificación. Me surgía en el momento en el que escribía para esta ponencia en el Congreso preguntas que no pueden ser solamente incómodas, sino valientes en el momento en el cual nosotros estamos empezando a hablar un poco, a indagar y ir mucho más profundo a las razones por las cuales pueden estar ocurriendo estos cambios mediáticos. Una de ellas era de si las matemáticas no estuvieran diseñadas para liberar inteligencias, para llevar al estudiante y llevarnos a nosotros mismos a abordar de forma profunda los diferentes esquemas del pensamiento,
pues muy probablemente estarían hechos para clasificarnos. Y nos encontramos en una situación que nos lleva a esta reproducción social, una reproducción en donde las matemáticas en muchos momentos fueron clasificatorias, en donde habían simplemente buenos en matemáticas y malos en matemáticas, donde los puntos medios muchas veces no existían, donde aquellos que crecimos en los 60, 70, 80, pues empezamos a observar cómo las matemáticas eran clasificatorias y cómo estas pues empezaron a cambiar a tener un rumbo diferente, aunque ahora le estamos dando una explicación, le estamos poniendo un título, le estamos poniendo un perfil a las matemáticas, pues aquellos que queríamos indagar un poco más sobre ellas, ir más allá de nuestro conocimiento y entrar en ese exclusivo mundo de aquellos que dominaban muy bien las matemáticas, pues decíamos, podemos ir más allá y podemos contemplarlas como un modelo de vida, un modelo de pensamiento. Más aún, hasta un modelo emocional, si lo vamos a poner en términos de la actualidad, donde las matemáticas crean resiliencia, donde crean fuerza, donde crean resistencia, donde a través de ellas podemos decir, tengo la satisfacción de haber logrado esto a través del uso del pensamiento matemático y lógico. Pero volvía nuevamente a la pregunta muy, muy desde la mayéutica y es, ¿y si el fracaso de las matemáticas no fuera un problema cognitivo, sino un problema político? Un problema en donde hay una serie de clases que están muy bien organizadas y que probablemente la transformación desde las matemáticas y la filosofía estaba más contemplada desde aquellos quienes dominan frente a aquellos quienes piensan y frente a quienes obedecen. Y llegaba a una conclusión, y era la conclusión pues, de la reproducción, del hábitus y de la violencia simbólica del pensamiento. Y estos tres esquemas me llevaban siempre a Pierre Bourdieu. Y en cierto esquema también a Foucault. Uno de ellos, principalmente desde el hábitus. El hábitus, viéndolo desde la disposición incorporada, que nosotros estructuramos como pensamos, como sentimos y como actuamos, primero. El segundo, desde la cultura, en donde no todos llegan a la escuela a lo mismo, ¿sí? No se llega, o sea, hay un idioma cultural desde la escuela. Y es que la escuela desde hace mucho tiempo dejó de ser un lugar de creación del pensamiento y de creación y fomento de la disciplina a convertirse en lo que probablemente yo llegaba a determinar en algunos momentos como una guardería para niños grandes. Un lugar en donde está un esquema protegido, donde el deber de cuidado y donde el primer respondiente pues hace cambiar las funciones del docente para ya no ser docente o profesor o incomodar a los estudiantes con preguntas poderosas, preguntas de metacognición, para transformarnos en cuidadores, transformar al colegio, a la institución educativa, de un lugar de fomento del pensamiento y la investigación y de la pregunta, a volverlos en lugares protegidos, lo cual está muy bien, pero que en la ley colombiana, pues incomodar a un estudiante con a veces este tipo de preguntas y llevarlo al límite del pensamiento y que éste pueda llegar a sentir frustración a partir de la misma, pues puede volverse un estado en el cual va en contra de los principios de la protección del menor, porque de pronto esa incomodidad pues hace que no estemos cuidando el deber de cuidado. Por lo tanto, eso lo consolidé y lo consolido desde el punto de vista de la violencia simbólica, en donde la escuela legitima como natural lo que debería ser un privilegio social. Y es que la escuela como tal, en algún momento pasó
a ser un privilegio social, un privilegio de ir a través del fomento del pensamiento, a través del fomento del rigor, a través del fomento de la superación personal y mental, hacer algo que simplemente se convierte en algo natural porque esa es la obligación social. Y prácticamente eso es hacer constrictivas o violencia. Estas son preguntas que me surgían en algún momento, pero, pero llegaba a afirmaciones muy crueles y decía, si lo veo desde el punto de vista del docente, del directivo docente, del coordinador y muchas veces desde algunos padres de familia que pueden llegar a plantearlo así, es que la escuela no evalúa talentos. La escuela evalúa la cercanía de ese hábitus dominante con el hábitus natural, de ese hábitus en donde los estudiantes se relacionan y correlacionan con ellos mismos frente a lo que viven en su círculo más cercano, y ese es nuevamente reiterar la posición verídica de Bourdieu. Y es a través de esa meritocracia escolar que es la forma más refinada de naturalizar la desigualdad. Hay una desigualdad que sí se encuentra dominante y hay una desigualdad de aquellos que van hacia el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Cuando me presentaban, hacía un breve recuento de lo que había sido mi vida en algún momento frente a la educación pública, la educación privada y aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer el currículo internacional. Y esta expresión en donde donde la meritocracia es más refinada para generalizar esa desigualdad, sí se ve presente en aquellos que a través del modelo del capitalismo pueden llegar a participar dentro de esta estructura del currículo internacional, porque tienen la capacidad de pago para que sus hijos y sus estudiantes, pues hombre, puedan llegar allá, ¿sí? Puedan llegar a promulgar y a tener la oportunidad de relacionarse con una educación que si usted no la paga, pues no puede entrar a verla. Y hay una gran brecha social, una gran desigualdad en lo que los estudiantes de grado 11 de un colegio público puedan llegar a tener la oportunidad de aprender con los estándares del Ministerio de Educación Nacional, sin decir que sean malos, porque realmente no lo son, pero que sí son muy desiguales frente a los Learning Objectives de Cambridge o frente a la matemática a nivel superior del programa IB del diploma. Hay una gran diferencia. Nuestros estudiantes podrían llegar a ser los mismos, pero aún así, hasta dentro de ellos mismos, tratan de aplicar esa desigualdad y se van con el hábitus donde más se encuentran. Mi papá es empresario, entonces yo me voy a ir por el lado de la matemática y al lado de la filosofía para tener cada vez más una oportunidad para resurgir, para tratar de relucir frente al discurso matemático acompañado del discurso filosófico y de la retórica como tal. A través de esto, pues llegaba a conclusiones un poco más profundas, conclusiones un poco que nos llevaban a pensar, que me llevaban a pensar en algún momento, que el debate se puede llegar a abrir de forma tal que llegáramos a entender que hay un vínculo de la enseñanza de las matemáticas con la desigualdad. Y una de ellas es cómo el hábitus llega a tener un pensamiento mucho más profundo dentro de la escuela y cómo esto se puede llegar a reproducir cuando pensamos que los estudiantes en las matemáticas, en la filosofía, en la química, más que todo en las matemáticas, en las ciencias exactas, a través del currículo no fracasan en la escuela. Fracasa el encuentro entre ese hábitus que es desigual en una institución que se niega a reconocer que existe desigualdad. Porque todos están viendo lo mismo. Todos están en el mismo nivel. Y a todos estar al mismo nivel, pues es prácticamente reconocer que pues todos están igual.
cuando existen brechas existentes que son claramente medibles. Si nos vamos a los fríos números, decía en algún momento un gran amigo mío, nos vamos a los fríos números, significa, no podemos dejar de ver cómo si existe una desviación estándar muy fuerte en las pruebas colombianas, por ejemplo, cuando medimos a través de simulacros y mocks, las pruebas de matemáticas, en donde pues existen estudiantes de 100 puntos que llegan a 85, 86 y estudiantes que hay de 35, donde la desviación estándar es muy fuerte y en donde muchas veces nos ocupamos del que más sabe y no del que menos. Más aún, hasta los mismos estudiantes se pueden rotular a sí mismos y decir es que yo siempre he sido malo para las matemáticas. Y ahí está la desigualdad. Más aún, he escuchado estudiantes que dicen, mi papá siempre ha dicho que yo he sido malo para las matemáticas, y ahí está el hábitus concentrado. Ahí está la razón, una de las razones más poderosas desde el pensamiento. Y es como esa desigualdad sí empieza a tornarse cada vez más creíble y esto aterriza en la escuela. Y nosotros en las instituciones educativas, sean públicas, sean privadas, y pensaría que también en las universidades, pues desconocemos esta posibilidad y simplemente hacemos de, no pasa nada, ¿cómo llevamos a nuestro estudiante al éxito? Pero llevarlo al éxito es primero reconocer que definitivamente en las instituciones educativas hay desigualdad entre los conocimientos. Así el currículo sea el mismo. Sobre el rigor y la exigencia, este bajo interés de los estudiantes y la baja existencia ni siquiera es por la misma voluntad de los estudiantes, sino es un efecto de las infraestructuras que se encuentran internalizadas dentro de la institución. Y es como nosotros también muchas veces tratamos de desconocer factores que pueden llegar a venir del pasado, ¿sí? Cuando un estudiante dice, yo no sirvo para las matemáticas, no está describiendo en sí mismo una incapacidad, está pronunciándose ya en una vigencia futura a un destino social. Y es que ese estudiante que se cree y que dice que no sirve para las matemáticas y que no sirve para la argumentación, muy probablemente nunca va a llegar a pertenecer a círculos sociales de tomas de decisiones, porque no está en la capacidad de tomar decisiones a través de la estructura de los datos y la estructura de la matemática. Más aún, de cómo mantiene la filosofía, la misión y la visión de un horizonte institucional que es netamente empresarial. Por eso, y ahí, el vínculo tan importante es de la filosofía y la matemática. De cómo este estudiante, por el solo hecho de decir que no sirve para las matemáticas ni sirve para la argumentación, ya se está categorizando a un destino social. Y ese destino social lo que van a llevar es precisamente a ciertos autores que nos van a decir lo que usted está probablemente diciendo sí se había tratado en algún momento, pero la estructura social y sistémica no lo había permitido abordar desde un punto de vista mucho más profundo y hasta ahora están apareciendo estos vínculos diciéndonos, oiga, ¿qué está pasando dentro de la educación para que estemos cambiando las estructuras, para que estemos volcándonos un poco más nuevamente a la parte pedagógica, a la parte argumentativa y a la parte de la filosofía de la institución, para tratar como de mover el sistema y decir esto no solamente es por la pérdida de niños, sino porque muchos de los padres de familia están buscando colegios en donde sus hijos sean felices. Y eso es una cosa filosófica poderosa. No soy filósofo, pero consideraría que hablar de felicidad es una cosa enorme, es un debate eterno, es un debate de mucha profundización. Y es partir desde el concepto de cuando un papá dice que quiere que su hijo sea feliz, ¿qué significa ser feliz? ¿Qué significa encontrar la felicidad? Es algo importantísimo. Retomando desde la matemática y encontrando ese vínculo filosófico entre la matemática, la institución, la academia y la filosofía, pues lo primero que debemos entender, y creo que es una posición como matemático desde hace algún tiempo, desde hace mucho tiempo matemático en el aula, pues es que, como dice Foucault, la matemática no solo transmite conocimiento, y es que produce sujetos clasificables. O sea, la matemática escolar no solamente es transmitir ese conocimiento,
sino que uno dice, este sí sirve, este está muy bien enfocado hacia esto, usted me sirve para una olimpiada matemática, usted me sirve para un proyecto de síntesis, usted sirve para entrar a la Universidad Nacional de Colombia, usted sirve para entrar a la Universidad de los Andes, a ingenierías, a ingeniería mecatrónica, usted es un teso en matemáticas, usted debería estar allá, pero ya estoy ahí clasificando y estoy ya rotulando el chino. Estoy rotulando al estudiante, estoy rotulando a ese estudiante, a ese niño, a esa niña o a ese adolescente, lo estoy rotulando, usted va a ir para allá, ¿sí? Y eso de por sí ya es algo muy cruel, y es algo muy desde el aspecto de la clasificación. Luis Althusser también en algún momento, cuando hablaba del aparato ideológico del Estado, nos explicaba cómo la escuela enseña matemáticas, pero sobre todo enseña obediencia en el hombre simbólico. Y díganme que las matemáticas no enseñan obediencia. O sea, ya de por sí la matemática es enseñar obediencia desde su propia estructura y es seguir unas normas, unas reglas con unos axiomas que son ciertos, ¿sí? Pero que si usted no sigue esas reglas, pues no va a obtener el resultado correcto. Significa que nosotros aquí partimos desde el primer concepto y es que la matemática es perfecta, es correcta. Pero si ahondamos más, pues hay una obediencia de orden simbólico y nos están enseñando a obedecer. Usted pasa al otro lado de la igualdad, cambia el signo. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Si está elevado a cero, es igual a uno. Demuestre por qué es igual a uno. ¿Cierto? Y ahí entonces decimos, ok, significa que la matemática puede llegar a tener un lado oscuro, un lado oscuro en donde nosotros decimos, o sea que el aprender matemáticas no es solamente desde el principio de la formación del ego, sino decir, tú sabes mucha matemática, significa que usted debe hacer muchísimo caso, ¿cierto? Porque pues es ineludible y usted podrá defender a muerte el concepto que usted tiene dentro de las matemáticas, porque eso fue lo que le enseñaron. Y nuevamente está aplicando a Bourdieu, porque usted defiende lo que le enseñaron en el pasado. Y esa persona que le enseñó está probablemente también defendiendo las teorías del pasado. Y eso es reproducción. Eso es reproducción del conocimiento. Y eso es reproducción del entorno del pensamiento y del entorno filosófico. Kant, por usarlo de una forma crítica, ¿sí? Defendía la autonomía racional, pero él lo tomaba como desde algo de esa autonomía como el éxito. Y entonces decía, puede hablarse de autonomía cuando el éxito matemático depende del capital cultural heredado. Y nosotros decimos, cómo es este cuento? O sea, autonomía cuando el éxito matemático depende del capital cultural. Si nuestra cultura, nuestro hábitos, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestra escuela, en nuestra familia, nunca se apoyó al matemático, nunca se apoyó, nunca se hizo diferencia en esa persona que pensaba diferente en alguna estructura, pues no va a haber autonomía. Probablemente no va a haber autonomía. Habrá procesos de demostración. Si nos vamos a Bloom, nos vamos a la taxonomía de Webb, nos vamos a la taxonomía de Marzano, pues los grandes, la pirámide en los High Order Thinking Skills, en los HOTS, pues nos vamos a poder dar cuenta que quien demuestra y quien crea es el que tiene el mayor nivel de pensamiento. Pero ahí viene la pregunta. ¿Un matemático está en la capacidad de crear? Y si ha creado, está reproduciendo el mismo conocimiento más bien a otros factores que probablemente sean aplicables a ese contexto. La matemática, cuando hablamos de sistemas de ordenados, sistemas de computación, digamos así, sistemas de programación, el primero fue C, pues era llevar toda la estructura matemática del código, llevarlo a esta estructura de programación que es la base de todo, absolutamente de todo. O sea, tanto es así que hablar de Steve Jobs como el gran fundador de muchas cosas, pues es desconocer del creador de C, ¿sí? Porque gracias a eso es que existe este universo para poder tener lo que tenemos ahora en los sistemas operativos. Pero fue la matemática aplicada allá. Significa que lo reprodujo, pero lo reprodujo en otros lugares, ¿sí? Pero hubo un cultural heredado de su familia. Volvemos nuevamente. El hábitus de personas
que se encuentran socialmente excluidas dentro de este contexto capitalista, podrían llegar a eso. Más aún, una de las frases que todavía rebato con mucha fuerza y mucho interés es que la educación y la educación de calidad y la educación matemática y la educación en idiomas transforma a la persona y transforma al ser. Y eso es prácticamente decir que la escuela transforma y la escuela no transforma a nadie. Es un pensamiento muy fuerte que cada vez lo tengo más arraigado a mi ser porque realmente no transforma. Lo que hace es todavía reproducir este tipo de situaciones, ¿sí? Y ahí recuerdo algo que indicaba Paulo Freire para contrastarlo un poco más desde la filosofía, y es, si la educación es una práctica de libertad, que no es una práctica de libertad, aquí todos tienen que estudiar sí o sí, ¿sí? Porque tienen que ingresar al sistema y tienen que justificarse la entrada al sistema y tienen que ser parte de ese sistema para que el mismo funcione. Entonces no es una práctica de libertad, no es que desee estudiar o no, tiene que estudiar, ¿sí? Si la educación es una práctica de libertad, la enseñanza de las matemáticas y de la filosofía se convierten en prácticas de clasificación. Tanto es así que nosotros tenemos rankings, ¿no? Rankings de lectura crítica, ranking de matemáticas, ranking de instituciones educativas, ranking de los que mejores se encuentran posicionados en calendario A, en calendario B, y podemos observar que los que tienen sistemas de gestión de calidad como ISO o como FQM, pues tienen mejores calificaciones y pues de por sí ya pueden tomarse una gran cantidad de, de atribuciones frente a los costos institucionales y pues subir muchísimo más los costos, así sean low cost, pues no se bajan de 2 millones de pesos y pues a tratar de acceder a estas pruebas, tratar de acceder a estos colegios es también acceder a que usted tiene que pagar una serie de pruebas para llegar allá. Pero no es un acto de libertad. Nosotros nunca le hemos preguntado a nuestros hijos, ¿tú si quieres estudiar en este colegio? Aquí está el programa, el plan, el PEI de la institución y aquí está el manual de convivencia. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Tú estás de acuerdo en esto? ¿Tú te ves estudiando ahí? Muchas veces nosotros como familias también reproducimos eso. Y es que buscamos en muchas ocasiones instituciones educativas que sean una extensión de lo que nosotros somos en la casa. Es decir, yo no creo en nada de celulares, yo no creo en nada de tecnología, pues busco instituciones así. Y reproducir nuevamente esa igualdad o desigualdad. ¿Sí? Es que yo sí creo en todos los movimientos que se encuentran en este momento. Yo no creo en una estructura institucional tan arraigada al conocimiento y a la academia. Y entonces uno encuentra calendarios C que piensan totalmente diferentes, pero que el sistema usted le dice, usted podrá hacer calendario A, calendario B o calendario C, pero usted me tiene que presentar unas pruebas a ver y medir a sus estudiantes y usted tiene que clasificarse. Y eso sigue siendo todavía desde el concepto de Bourdieu y desde el concepto de la filosofía totalmente desigual. ¿Por qué medirnos igual? ¿Por qué medir igual a los colegios que son IB de colegio internacional con los colegios de Cambridge, con los colegios que son departamentales rurales para ser clasificados? Porque no podemos tener una clasificación diferente. Porque es reproducir, porque es llegar a un encuentro de pensamiento con preguntas muchísimo más poderosas. Y ahí viene una tesis interesante. Una tesis que fundamento y que arrojo, digamos, ni siquiera la pregunta, la afirmación. Y es lo primero, ni la educación actual, ni la enseñanza de las matemáticas, ni de la filosofía, transforman estructuralmente a las personas. No las transforman, ¿sí? Sino que reproducen con lenguaje técnico lo que el hábitus ya había comenzado a escribir. Simplemente está reproduciendo. Está estructuralmente reproduciendo en lenguaje lo que viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tal vez ahora las familias no escogen qué debe estudiar los hijos, pero muchas veces sí tienen esa facultad para decir, oh, tú tienes habilidades en esto, tienes que ser matemático, tienes que ser médico, tienes que ser actuario, tienes que ser contador porque eso es lo que da plata. Entonces terminan reproduciendo lo que, lo que viven en su entorno social. Y muchas veces las instituciones educativas nunca encuentran otra solución, sino lo que dicen es apoyémoslo a eso. Eso es lo que tenemos que apoyar.
¿sí? En algún momento leía algo muy interesante y es que eh, decía uno de estos famosos memes, que un padre de familia llegaba a reclamar las notas de su hijo y el profesor le decía, mire, perdió matemáticas y español, pero en artes va muy bien. Y el papá recriminaba al niño diciéndole, pues usted va muy mal, pues, le voy a contratar profesor de matemáticas y artes. Y el profesor le decía, no, ¿cómo va a ser el de matemáticas y español? Pero el profesor le decía, ¿cómo va a hacer eso? Contrátelo a un profesor de artes porque es maravilloso en artes, ¿sí? Pero seamos honestos, eso no ocurre en la escuela. Eso no ocurre. En la escuela no, nosotros nos medimos y nos ranqueamos y necesitamos subir. Y como instituciones educativas, todos estamos en perspectiva de avanzar en los estándares nacionales, sea en Colsapiens, sea en el ranking que aparece en la revista de enero, o sea en el que aparece en el Ministerio de Educación, o sea rankearnos entre las mejores instituciones educativas de este país. Pero eso no significa que este tipo de modelos lleven al éxito. Hay colegios que han desaparecido siendo los primeros dentro de sus pruebas a ver, siendo los primeros, y han desaparecido en este momento. ¿Por qué? Porque perdieron su enfoque filosófico, perdieron su desarrollo de la filosofía y nos fuimos por un lado totalmente diferente. ¿Sí? Se fueron a solamente buscar resultados. Hay una posición que tengo más radical sobre las matemáticas y es que las matemáticas, como lo vemos desde el currículo nacional e internacional, ¿sí? Las matemáticas en la escuela no democratizan el pensamiento, democratizan la exclusión. ¿Sí? Hay niños y niñas que son muy buenos en matemáticas. Yo no los categorizo y dice, uy, esto es fabuloso en matemáticas, ¿sí? Pero hay otros que son muy malos en matemáticas, ¿sí? No son su fortaleza. No en ningún momento desconociendo las inteligencias múltiples, pero sí reconociendo que si nos vamos enteramente al concepto matemático, argumentativo y de pensamiento de la filosofía, hay quienes son muy buenos y hay quienes son muy no tan buenos. Y eso involucra que nosotros no democraticemos qué se tiene que ver y en qué no se tiene que ver, sino que al contrario, se tiene que cumplir con unos estándares plenos frente al desarrollo del pensamiento matemático. Más aún, en el aula de matemáticas, en el aula cuando nosotros estamos viendo matemáticas, en ningún momento estamos corrigiendo o arreglando la desigualdad social. Al contrario, la formalizamos muchísimo más con números. La formalizamos. Y desde el diagrama de Venn y desde la composición de los números naturales y números imaginarios y demás números estamos clasificándolos en números naturales, en enteros, en decimales, en fracciones, en irreales, bueno, en fin, ahí estamos clasificando. Y eso, de por sí, si nosotros no tenemos un encuentro frontal de cómo enseñamos las matemáticas, no desde el punto de vista técnico, porque muy probablemente muchos de los profes y colegas que se encuentran conectados y que han trabajado conmigo son muy buenos desde el aspecto técnico, excelentes desde el aspecto técnico. Pero esto que estamos enseñando acá y que estamos debatiendo acá en este momento, pues está inmersamente vinculante a que usted tiene que hacer caso en las matemáticas porque esto no se democratiza. Si usted no sigue las reglas, pues le va mal. Y si le va mal, pues entonces pierde. Y si usted pierde, entonces tiene que volver a hacer un remediano, un supletorio, una recuperación, como queremos llamarla. Y esto va a conllevar a que el estudiante pues tenga una serie de factores que nosotros no queremos ver en el aula y entonces se va perdiendo el rigor. Es así de sencillo, ¿sí? Y ese rigor y esa exigencia se va perdiendo con el tiempo. ¿Y qué plantea? Un desinterés y una apatía natural por las matemáticas, que hay chicos que terminan diciendo yo voy a estudiar algo que no tenga nada que ver con matemáticas, y eso es mentira porque toda la vida vamos a estar inmersos dentro de la estructura matemática, ¿sí? Que nosotros a través de los resultados que estamos llegando a obtener de criterios netamente técnicos, totalmente técnicos, porque no estamos hablando de cómo la filosofía y las matemáticas llegan a hacer toda una estructura natural del pensamiento desde la unidad, sino netamente de lo técnico, pues nosotros les estamos diciendo desde una vez que gracias a ese resultado de la estructura, pues ya estamos anticipándoles el fracaso.
Ya estamos anticipando un fracaso dentro de ellos, ¿sí? Un fracaso social, un fracaso profesional. En algún momento analizaba la simplificación de los polinomios y hacía un ejercicio con estudiantes de octavo grado y les decía, esto es como la vida. Cuando usted simplifica los problemas, probablemente se va a dar cuenta que va a llegar al mismo resultado. Usted puede tener el polinomio más terrible del mundo y cuando reemplaza sus valores por valores numéricos y le da uno y realiza todos los procesos algebraicos para reducirlo y reduce ese polinomio a su mínima expresión y lo reemplaza por los mismos límites, por los mismos valores numéricos, va a llegar a la misma solución que es uno. No va a cambiar porque por eso se llaman simplificaciones. Si se queda en lo técnico, ellos van a quedar como, no sé, muy lindo, ¿sí? Un dato curioso. Pero si lo ponemos desde un criterio un poco más filosófico, más desde la sociología, más desde la vida, más desde el enfoque, pues probablemente ellos van a decir, oiga, sí, hay problemas, hay gente que se, no sé, me queda ahí con el problema y dele al problema y nunca llega a solucionarlo. Y muy probablemente esos estudiantes y esas personas son los que nunca aprendieron a simplificar polinomios en su vida y nunca llegaron probablemente a buscar otros enfoques de desarrollo dentro de las mismas, ¿sí? Por lo tanto, aquí es donde existe un eje cultural en donde hay chicos, chicas que llegan a conclusiones mucho más profundas de las que yo les puedo decir en este momento, que dejan sorprendido en muchos momentos. Y es que muy probablemente dentro de la escuela el rigor cambió, pero desde la posición, no desde la posición del docente. El docente cree que rigor muchas veces es centrar y rajar a todo el mundo y que el conocimiento soy yo y yo soy el que lo tengo, yo tengo el poder para rajar a todo el mundo. Es una posición filosófica totalmente inaceptable, ¿sí? Pero que hoy, si nosotros hablamos del rigor como tal, pues existe una adaptación a la cultura que muchos de nosotros y de los estudiantes no heredan. Y es que ese rigor es cómo yo puedo llegar a exigirme más, cómo yo puedo hacer que, que esta exigencia realmente llegue a mis estudiantes y esta exigencia realmente transforme modelos de pensamiento para que comprendan que efectivamente el debate filosófico lleva a la matemática, ¿sí? De que toda esta estructura matemática, pues en muchas ocasiones fue hablada, no demostrada, ¿sí? Y que con el tiempo hemos venido en procesos de demostración, ¿sí? O sea, hemos avanzado más en la taxonomía de Bloom o en la taxonomía de Marzano. Y hemos avanzado para decir, esto que se hablaba en algún momento, que estaba desde la teoría, ya ha podido ser demostrado. Todos sabemos que puede llegar a ser así. Más aún, hace poco salió un estudio bastante interesante en donde decían que todo el conocimiento y la demostración pitagórica, ¿sí? Pues venía como que más atrás. No han contrastado si eso es cierto o no es cierto, pero aún así estaríamos demostrando que la reproducción viene desde Pitágoras y mucho más allá, desde una inclinación netamente filosófica para darle un sustento desde la palabra, desde la mayéutica, desde la formación de la palabra a la matemática para transformarla en un elemento mucho más numérico. Ahora, si nosotros lo miramos desde la escuela y ponemos el rigor, ponemos la exigencia, ponemos la transformación social, ponemos al docente y ponemos el criterio técnico del currículo, pues entonces significa que la escuela debería partir desde un punto y ese punto debe ser el mismo para todos, para que en ningún momento el mérito o el hábito, o el hábitus, perdón, se pueda llegar a consagrar como una ventaja. Todos desde el mismo punto. Vuelvo e insisto, sin desconocer las inteligencias múltiples. Hay una expresión en economía que utilizamos mucho los economistas, que es ceteris paribus. O sea, vamos a dejar todo lo constante, vamos a dejar que todo sea constante. O sea, que las inteligencias múltiples están ahí,
no las desconocemos, están ahí, ¿sí? Pero todos deberíamos partir desde un mismo punto. Y decimos nosotros, pues, que todos llegan desde un mismo punto. Y no, eso no es cierto. En las escuelas no llega todo el mundo en el mismo punto. Y lo pueden ver desde el preescolar. Hay niños que llegan con hábitos muy profundos desde la casa, con unos conceptos muy claros desde ella. Y hay niños que llegan cero hábitos y cero situaciones, digamos, de aprestamiento. Y eso implica que sí hay una reproducción. Eso indica que el hábitus sí existe y que el hábitus se encuentra inmerso en cada una de nuestras expresiones. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista emancipador, desde la correlación, desde la función propia de la matemática, consideraría que si hablamos de culturas, mientras que sigamos enseñando matemáticas como si fueran culturalmente neutras, o sea, desde un punto de vista ahí fijo, ¿sí? Seguiremos culpando a los estudiantes por desigualdades que son estructurales. ¿Por qué es de la estructura? Volvemos nuevamente a los currículos nacionales y los currículos internacionales. Mueva a un estudiante de un lugar a otro, así haya estructuras lineales, de estándares, pero se va a dar cuenta que la enseñanza muy probablemente de un lado hacia el otro es diferente. Así estemos hablando de colegios públicos que se encuentran en los mismos estándares, que se encuentran bajo los mismos derechos básicos de aprendizaje, que se encuentran bajo los mismos lineamientos, pero vamos a tener o ventajas o desventajas. O sea, siempre va a haber una estructura del hábitos que mueve realmente la estructura, realmente esta situación. Por lo tanto, si las matemáticas fueran verdaderamente emancipadoras del conocimiento, si fueran realmente una estructura basada en el rigor y en la formación, pues significa que no deberían tener ninguna correlación estadística con el origen social. ¿Sí? No debería estarse medido en rankings de quién sacó el primer puesto o quién se sacó más de 500 o 400 o 450. Las competencias ni siquiera deberían existir, pero existen, ¿cierto? Y la pregunta es, si los estudiantes pueden aprender matemáticas y la escuela está dispuesta a dejar de reproducir el mundo que dice querer cambiar, entonces no necesitaríamos mejores métodos para enseñar matemáticas. Porque muchos de ustedes podrán estar teniendo en este momento el debate de decir las matemáticas sí cambian a la persona. Las matemáticas sí fomentan, sí descubren, sí cambian las estructuras sociales. Y entonces, ¿por qué para unos sí y para otros no? ¿No deberían ser para todos igual? No, lo que pasa es que las estructuras sociales son diferentes. Pues es nuevamente volver a Bourdieu y prácticamente pues validar su pensamiento del hábito y decir que efectivamente este hábito sí funciona y sí existe. ¿Sí? Y que cuando se intenta salir del sistema se mete uno en un sistema mucho más grande, ¿sí? Porque sigue la misma estructura, ¿sí? Y más aún, mmm, mientras nosotros sigamos enseñando las matemáticas y la filosofía, como la estamos enseñando actualmente, pues vamos a seguir creando ese tipo de desigualdades en la estructura, porque estos estudiantes van a enseñar y van a aplicar este conocimiento de forma reproductiva cada vez más acelerada. ¿Sí? Vienen muchas preguntas frente a esto y es, ¿será que nosotros tenemos de pronto posiciones que han hecho cambiar la estructura propia del sistema? ¿Será que todo lo que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad es producto de lo que estamos viviendo en la escuela? Porque para mí, en este momento, para mí, ¿sí? Estamos viviendo una época de especial coyuntura, no de transformación, porque no hay transformación. Las escuelas, la enseñanza y la estructura siempre ha seguido la misma. Otra cosa es que haya bienvenido, digamos, diferentes transversalidades con el uso de la tecnología, de las calculadoras, de Encarta, del Internet y ahora de la inteligencia artificial. Pero, pero si nosotros hablamos desde el punto de vista más filosófico, desde el punto de vista más
más enriquecedor de la palabra. La matemática y la filosofía se presentan como universales, son universales, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre cuando lo universal tiene acento de lo que vivimos en el aula, del acento de clase? ¿Sí? Decimos que las matemáticas son exactas, pero la distribución del éxito en matemáticas coincide sospechosamente con la distribución del privilegio de haber estado en mejores universidades o mejores colegios que enseñaban matemáticas. ¿Es así? Suena muy cruel, pero es verdad. ¿Sí? Hay varios aspectos. Primero, para ir resumiendo, el aula no neutraliza el origen social, lo traduce y lo traduce muy bien desde la docencia a través de las calificaciones. Ahí está un origen social. El aula no lo neutraliza. En ningún momento se vuelve mayéutico. Y muchos para ustedes van a decir, pero existe la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación. Pero igual sigue siendo una evaluación. Ni siquiera formativa. Una evaluación sumativa. ¿Sí? Lo segundo, el hábitus de Bourdieu no entra en la escuela para ser transformado. Entra para ser confirmado. Nosotros confirmamos que existe una desigualdad y que los núcleos, las espirales del hábitus realmente sí están entrando a la escuela y se siguen reproduciendo ahí mismo. ¿Sí? Que la violencia simbólica es más eficaz cuando el estudiante cree que su fracaso es exclusivamente suyo y no. Esto es un fracaso político, de familia, de institución, de docentes. Aquí todos estamos metidos en este mismo círculo concéntrico, por decirlo de alguna forma. O sea, si lo imaginamos dentro de un diagrama de Venn, entonces esto estaría muchos círculos en este momento que estaríamos hablando, ¿sí? La matemática y la filosofía, desde el punto de vista de la escuela, no quiero que se generalice hacia otros aspectos, sino desde la escuela, no es solamente un saber, considero que es un lenguaje que se aprende desde casa. Y cuando enseñamos matemáticas como si fueran culturalmente asépticas, invisibilizamos el capital cultural que requiere. Estamos aterrizando las matemáticas y la filosofía a los aspectos culturales de cada una de las regiones o de cada uno de los países o cada uno de las diferentes, como en el caso colombiano, desde la multicultura, desde lo que se vive en el pueblo, desde lo que se vive en la ciudad, desde lo que se vive en el corregimiento, desde que se vive en lo rural, o simplemente estamos diciendo, aquí está, este es el trinomio cuadrado perfecto, vamos a ver el pensamiento de Platón frente a tú. Y un niño de campo dice, bueno, ¿y eso a qué me ayudará a mí si mi familia cría marranos y vende marranos? O sea, que ese pensamiento realmente impacta porque la abstracción de la matemática y la filosofía parece muy neutral en la escuela, ¿sí? Pero su dominio real presupone familiaridades que sí están desigualmente distribuidas. Está desigual. ¿Por qué aprender y enseñar la transformación filosófica y el discurso filosófico de la publicidad en el ambiente del diploma internacional, frente a la posibilidad de hablar de eso mismo en la clase de filosofía de la escuela rural de Llano Mateo en Jacopí? Eso ya es desigualdad. No, lo que pasa es que ellos crearon un currículo que deben pagarlo para poderlo aplicar. Perfecto. Y entonces nosotros, ¿por qué no enseñamos eso? Ah, no, lo que pasa es que no hemos tenido la suficiente capacitación. Y entonces nosotros, ¿como quién estamos enseñando? No, yo enseño como me enseñaron a mí. Hace poco pasó algo curioso, lo cuento como algo curioso que me ocurrió. Y es que desde mi rol, una persona me alcanzó unas fichitas, unas flashcards, en donde se aprendía a dividir restando desde el método americano.
Y alguien muy adulto me dijo, no, 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 eso no toca enseñarle a los niños así porque se confunden. Sí, ¿por qué? Porque ¿cuál es la diferencia de hacerlo así? De la división a partir de eso. No, lo que pasa es que para aprender a dividir toca hacerlo del método tradicional, ¿cierto? Con la rayita acá y entonces un número que al multiplicarlo por otro de tanto. Uno dice, ah, ok, eso ya de por sí es ser desigual. Porque no podemos aprenderlo del método maya, del método arábico, del método Singapur, del método americano, del método colombiano, más aún aprender a dividir a partir del concepto propio de la división. Ahí ya hay una desigualdad. Ahí ya hay un vínculo de poder de aquellos que sí tienen acceso al conocimiento. Y pues viene una situación bastante dura y es que muy probablemente aquello que escuchamos desde niño que el conocimiento es poder, muy probablemente sí sea cierto. El conocimiento sí resulta ser poder. Ahora, dentro de ese conocimiento, no todo saber libera. Algunos saberes ordenan y clasifican y eso es la matemática. Entre más usted más duro sea en matemáticas, se va a dar cuenta de que más está ordenando y más está clasificando. Y clasifica muchas cosas. Ordena y clasifica. Pues esa es la realidad. La racionalidad matemática no solo forma el pensamiento, también produce jerarquías. Y al producir jerarquías, ahí hay una desigualdad social. Quien define que cuenta cómo pensar correctamente, define también quién queda fuera. Dígame que usted nunca ha tenido, si cómo está con un rol docente universitario o en colegio, que este pensamiento disruptivo lo lleva a decir, es que usted está pensando de forma correcta o incorrecta. Dígame que no ha tenido de pronto situaciones en donde estas conversaciones y estos conversatorios se vuelven tan enriquecedores y muy probablemente usted en este momento, allá desde el otro lado de la pantalla, está pensando, no, este man está totalmente equivocado. Debería pensar de esta manera. ¿Eso es pensar correctamente? ¿O es simplemente quedarse dentro del hábito y estar reproduciendo lo que muchos atrás le dijeron? Y tener más bien una situación en donde usted puede incomodarse con lo que puede llegar a ocurrir en estos momentos. Y es decir, hay otra persona que tiene otro modelo de pensamiento y no es de pronto tan aceptable como debería serlo. Las matemáticas y la filosofía pueden causar desinterés, totalmente. Más ahora. Pero la ausencia de ese desinterés, ni siquiera esa ausencia de deseo por la matemática o por la filosofía, es una experiencia repetida de exclusión. ¿Y por qué repetida en este caso de esta exclusión? Porque como lo decíamos, muy probablemente ya en algún momento alguien le dijo, usted es muy malo para la filosofía, usted es muy malo para la matemática, explícame el concepto de la trigonometría a través de las bases filosóficas del pensamiento clásico, y entonces el estudiante dijo, uy, no, qué mamera está bien. No me voy a esforzar, no voy a tener rigor. Entonces terminaba reproduciendo lo que en casa le decían, es que usted es muy malo para las matemáticas, usted es muy malo para eso. Más aún, dentro de los mismos núcleos sociales de las amistades más cercanas pueden llegar a decirlo. Y entonces los estudiantes más brillantes son estudiantes cuyos padres sí se esfuerzan y sí impulsan al estudiante de la matemática, pero que simplemente lo lleva de un entorno, de un hábitos, de un lado para el otro, ¿sí? Pero no simplemente avanza en el círculo, nada más, ¿sí? Por lo tanto, esta exigencia sin el debido reconocimiento desde el hábito, de llevarlo de un lado al otro, es solo una leve sofisticación de la desigualdad. Es simplemente sofistifica, nada más, ¿sí? Para irle dando cierre y no extenderme mucho más de lo que estoy hablando en este momento, y es, nosotros tenemos que ponernos en posiciones que salen de la zona de confort, que salen del concepto de este círculo en el que nos encontramos
académicos, pensadores, escritores, y empezamos a cuestionarnos un poco más sobre lo que estamos viviendo en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en otros países, ¿sí? El Salvador, Centroamérica, Sudamérica. Realmente es una condición que se está expandiendo por el mundo. Y es que nosotros debemos aprendernos mucho más a cuestionar en la función social, que no solamente tiene las matemáticas y la filosofía, sino todas las demás ramas del aprendizaje, ¿sí? Porque entonces, si nosotros seguimos cuestionando, no cuestionamos las matemáticas y la filosofía desde el aspecto escolar, de como lo estamos viendo dentro del currículo, pues seguiremos confundiendo evaluación con justicia. Vamos a seguirlo confundiendo. Vamos a decir entonces que todos somos equitativos porque para todo hubo la misma evaluación, pero eso sería desconocer una cantidad de pensamientos filosóficos pedagógicos, ¿sí? Y más aún para aquellos quienes tengan este concepto sobre los estudiantes Pierre, pues, pues nosotros nos estamos enfrentando a una situación social muchísimo diferente, muchísimo más diferente, ¿sí? Que no basta con innovar en metodologías, porque ahora estamos hablando de active learning, estamos hablando de thinking skill, estamos hablando de gamificación, estamos hablando de aprendizaje significativo. ¡Wow! Y no basta con innovar esto. Hay que interrogar la estructura que decide quién puede apropiarse de ese saber. Es que todos deberíamos tener la posibilidad de ingresar a ese saber, ¿sí? Pero esto es un cambio de cultura muy grande. Esto es un cambio que se hace de muchos años, ¿sí? Iniciando por el estudiante, que muy probablemente todavía nos encontramos con profesores y docentes que se preguntan, bueno, ¿cuál es tu estrategia para que este estudiante pues alcance el criterio técnico y la estrategia es mandarle más trabajo para la casa? Entonces uno dice, no, estás como equivocado, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la diferencia que estás haciendo tú desde tu pensamiento, desde tu estructura? ¿Sí? Y es que la transformación educativa no comienza cambiando contenidos, ¿sí? Sino reconociendo que la escuela participa en la reproducción del orden social, ¿sí? Es una participa activa. Si no, lo pueden observar en la ruralidad, en los colegios y en las estructuras de instituciones educativas que se encuentran mucho más lejos, digamos, en estas escuelas, ¿sí? O municipios no certificados, pero que se encuentran muy lejos de los cascos urbanos, ¿sí? O de las ciudades principales, y ahí ustedes pueden observarlo. Muy bien, ¿sí? Cuando no se impulsa al estudiante, sino que se le apoya para que de pronto pueda seguir en un impulso un poco más, eh, ¿cómo expresarlo? Un poco más desde el egoísmo y decidan de pronto fortalecer a otros ambientes familiares y sigan alimentando las escuelas de los municipios a través de esta reproducción social y otros tipos de reproducción. Algo que me es claro para finalizar. Las matemáticas prometen universalidad. Es un principio básico de la matemática. Prometen la universidad. Pero los profesores, los padres de familia y las escuelas lo administran de manera selectiva. ¿Quiénes son buenos, quiénes son malos y quiénes no sirven para esto? Quienes sí pueden llegar a argumentar, quienes no, quienes sí pueden ir a un consejo filosófico y quienes no. Y eso ya es seleccionar. Ustedes pueden decir, pues es que es normal, no voy a mandar a un niño que no, sabe, no sepa filosofía a un encuentro filosófico. ¿Y por qué no? Porque no puede ir a aprender, porque no puede ir a socializarse, porque no puede ir a incomodarse un poco. Entonces muchos de mis colegas colombianos muy probablemente van a decir, no, lo que pasa es que de pronto nos llega una queja desde los padres de familia. Eso es reproducción social. Eso es reproducción. La objetividad matemática no impide que su enseñanza esté atravesada por relaciones de poder. La matemática es poder, el conocimiento es poder, la filosofía es poder. El poder del pensamiento, el poder, la posibilidad de analizar datos, de llevarlos a contextos sociales y filosóficos y poder llegar a tomar decisiones poderosas dentro del ambiente académico y dentro del ambiente empresarial. Por eso no es para todos. Y eso ya es desigual. Y eso ya es seleccionar. Eso ya es decir a futuro quiénes van a tener un progreso y quiénes no. El problema no es la matemática como ciencia, sino la matemática como un capital simbólico.
quién es bueno para la matemática, quién es malo para la matemática, quién sí va a tener éxito y quién no lo va a tener. Para finalizar, una frase que la pensé mucho, la cambié muchas veces, y es que el fracaso masivo en matemáticas, en filosofía y en argumentación no es un error del sistema, es parte del funcionamiento de ese sistema. Y el sistema funciona cuando hay estudiantes que tienen que mejorar en matemáticas, en argumentación, en pensamiento científico y en pensamiento filosófico. Porque gracias a esto, el sistema sigue en movimiento. Y al hablar de ese movimiento, es hablar que efectivamente hay una reproducción social. Con esto termino mi intervención. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Bueno, te agradecemos mucho por tu participación. Voy a esperar un momentito a que vayan escribiendo sus preguntas. Mientras tanto, te leo pues algunos de los comentarios. Muchas personas pues han dicho que les gustó mucho la ponencia, particularmente cuando mencionabas, digamos que los estudiantes no eligen dónde estudiar. Un profesor, Alisandro Pérez, nos comenta que en uno de los acuerdo con lo que mencionabas de que la educación matemática termina clasificando a los estudiantes en muchas ocasiones. Y en particular, pues con relación a eso, yo quería preguntarte, digamos, teniendo en cuenta como todo el panorama que nos das, de que muchas veces el aula reproduce el origen social y que el hábito se refuerza, en cuanto que muchas veces la educación permite que la desigualdad se confirme. Quería preguntar un poco como qué nos espera o qué se puede hacer, qué rol puede tener el profesor o, digamos, la institución educativa para tratar de mitigar eso y para, sí, como hacer que las matemáticas no se conviertan en esa herramienta para clasificar, sino más bien como que puedan fortalecer a los estudiantes y motivarlos más. Ok, bueno, creo que es una pregunta bastante interesante porque es una pregunta que muy probablemente los gobiernos en este momento se están realizando más desde la profundidad. Estamos viviendo una coyuntura muy difícil. Estamos viviendo una coyuntura que, como bien lo explicaba al inicio de la ponencia, es una caída bastante abismal de la cantidad de la tasa de natalidad y la cantidad de estudiantes que se están vinculando al sistema educativo. Estamos viendo cómo los colegios privados de tradición, aquí en Colombia, por ejemplo, el gimnasio campestre y el Marymount se tuvieron que fusionar, ¿sí? De cómo la noticia ayer de Refus, en donde un colegio con 1.500 estudiantes que tienen una historia, ¿sí? Muy grande frente al aspecto educativo y frente a los modelos educativos, pues se declara en bancarrota, ¿sí? Se declara un fenómeno de reestructuración económica, ¿sí? Pues plantea que hay que dar soluciones desde el aula, ¿sí? Pero estas soluciones desde el aula se están viniendo no solamente con pensamiento filosófico o empresarial, sino desde el mismo hábitos de los padres de familia de qué es lo que yo deseo en un colegio y cómo lo deseo, ¿sí? Y volvemos nuevamente a este inicio y es decir, cuando uno escucha a padres de familia es que yo quiero que mi hijo sea feliz, por Dios, o sea, ¿qué es la felicidad? Hay colegios en donde tienen la cátedra de la felicidad, ¿sí? Hay colegios en donde tienen desarrollo emocional y social, que son programas exitosísimos, pero hay un factor muy importante que nosotros no estamos teniendo en cuenta, y es el factor de lo que el estudiante quiere, de lo que quiere el niño, de lo que quiere la niña y lo que quiere el adolescente, ¿sí? Y muchos de ellos dicen, hay clases fabulosísimas, espectaculares, wow, pero a mí no me sirve para nada en la vida. Sí, o sea, no, a mí para qué me sirve. Y nosotros vamos a tener, y siempre lo hemos tenido en el aula, hemos tenido preguntas incómodas
y que deberíamos tener respuestas valientes. Y decía, el trinomio cuadrado perfecto, ¿dónde yo lo aplico, profesor? ¿Y eso para qué a mí ya me sirve cuando tengo ChatGPT y cuando tengo Gemini y puedo pagar 30.000 pesos mensuales, ¿sí? Y me bota todos los resultados. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a tener un cambio muy importante desde el pensamiento filosófico y es la posibilidad de llevar al estudiante a buscar soluciones argumentativas de pensamiento. Nosotros podemos decirle a la inteligencia artificial, podemos utilizar en matemáticas Photomat y él le toma la foto y ya quedó. Pues, más aún, nosotros nos podemos aprender la fórmula cuadrática al derecho y al revés y saber muy bien hasta cómo demostrarla y demás, pero cuando esa fórmula cuadrática no demuestra algo del aspecto social de lo que quiere vivir el estudiante, simplemente se quedó en la parte técnica. Hay que llevar este conocimiento a lo que desea el estudiante, pero esto es un cambio estructural fuertísimo, sobre todo en las estructuras cuando estamos viviendo, por ejemplo, en colegios departamentales o colegios distritales que tienen 40 estudiantes en el aula, porque tenemos dos diferentes situaciones, mientras que el colegio público está saturado en muchos lugares, ¿sí? El colegio privado está bajando cada vez más porque está buscando diferentes estructuras de felicidad para sus estudiantes, para sus hijos, ¿sí? Entonces esto es un pensamiento que debemos, creo que, hablarlo más profundamente porque no hay una solución inmediata, ¿sí? Pero algo sí es claro, y es que nosotros como docentes no podemos, uno, dejar de ser un modelo social. Eso es claro. O sea, tenemos que seguir siendo un modelo social. Segundo, tenemos que seguirnos cuestionando qué es lo que ocurre en el aula y qué es lo que ocurre conmigo. Si yo estoy reproduciendo lo que me enseñaron, entonces, como me enseñaron en el colegio las matemáticas, entonces yo las voy a seguir enseñando y no voy a permitir el ingreso de formas o modelos diferentes. Que yo no estoy de acuerdo con la gamificación o no estoy de acuerdo con las IAs en el aula, ¿sí? Recordemos que hace poco se volvió muy famoso un meme que en los años 80 pues hubo una serie de protestas contra el uso de la calculadora en Estados Unidos. Y hoy es tan cotidiano usarla, o sea, es algo muy normal, ¿sí? Cuarto, el modelo tenemos que replantearlo definitivamente desde la escuela, desde la docencia, desde los padres de familia, de lo que ellos esperan con sus hijos, porque el modelo está cada vez en una estructura de declive. Esto es algo claro, ¿sí? Más aún, volvemos nuevamente a otra vez ese círculo, lo llamo yo referencia circular como en Excel, que una cosa me lleva a la otra, y es cómo encontramos la felicidad en nuestros estudiantes, dónde la encontramos, qué es felicidad para ellos, cuando desde la misma palabra adolescencia significa adolece de razón. Es una, suena muy, muy grosero de mi parte responder una pregunta con otra pregunta, pero realmente estamos en este momento en una referencia circular que una cosa me lleva a la otra, porque muy probablemente me encantaría poder debatir y rebatir el hábitus de Bourdieu y decir no hay reproducción, pero si nos damos cuenta, en este momento hay una reproducción muy fuerte y estamos metidos en esa referencia circular y tratar de salir de ella es un evento muy difícil en este momento. Muchas gracias. También Alisandro Pérez nos pregunta cómo hacer que el estudio de las matemáticas y la filosofía sean una base de un pensamiento crítico y analítico, pues porque no solo depende del profesor, sino que pues también de otros actores del mismo estudiante. Perfecto, pensaría yo que la matemática de por sí es un encuentro filosófico. La matemática debería iniciar siempre con de dónde salió y de dónde está esa estructura filosófica que lo llevó a tener ese pensamiento. Y que el estudiante lleve ese pensamiento hacia los procesos de la taxonomía de Bloom. Es que eso es importantísimo. Muchas veces nosotros decimos, esto sirve Pitágoras. Ay, excelente, ¿sí? Y esto es un cateto, y esto es otro cateto, y esto es la hipotenusa, y para esto sirve la fórmula lineal, y entonces nadie le pregunta al estudiante, oiga, alguien tuvo que haber en algún momento haberse planteado que habían unos datos, que habían unos modos, que había un contexto de la palabra, ¿sí? Más aún, en algunas ocasiones unos estudiantes a mí me decían, bueno, ¿y dónde salía eso del menos por menos es más y más por menos es menos y menos por más es menos y más por más es más? Y es un encuentro dialéctico desde la filosofía.
de cómo una negación de una negación es algo positivo, ¿sí? Y viene desde eso. Y cuando tú se lo explicas a un estudiante, cuando lo buscas profundizar muchísimo más, haces que crees ese interés, ¿sí? Ese fomento del pensamiento y del pensamiento crítico. ¿Qué es lo que ocurre dentro del sistema? Que nosotros estamos valorando solamente la parte técnica. Estamos valorando la tecnificación y estamos valorando cuándo un estudiante es crítico y cuándo no, ¿sí? Pero también estamos en una posición bastante incómoda muchas veces, y es decir, es que yo ya me las sé todas. Yo tengo una matriz de evaluación y yo te voy a calificar de esta manera, ¿sí? Pero un estudiante que se salga de esa crítica y piense diferente, ese estudiante ya lo estoy categorizando de, este es un estudiante disruptivo, ese no, ese yo mejor no le pregunto nada, ese mejor no, porque si piensa diferente y es diferente, entonces yo para qué me mato con él, más bien que siga ahí adelante y yo no me meto con él, porque ese chico es conflictivo o esa niña es conflictiva, y realmente eso no debería ocurrir en el aula, debería centrarme con él e impulsar la clase a través de él, ¿sí? Por lo tanto, hacer enriquecedora la clase de matemáticas y la clase de filosofía debería partir de preguntas poderosas. Y eso es algo que sí Cambridge lo entendió hace mucho tiempo. El currículo de Cambridge lleva como más de 100 años montado, ¿sí? Y entendieron que las Tiger Questions, las preguntas poderosas, realmente hace pensar al estudiante, pero las preguntas poderosas desde el entorno cultural pensaría que ahí es donde tú enganchas al estudiante y puedes decir, vamos a trabajar esas clases, y esas son esas clases poderosas que se pasan una hora abuela, y uno dice, uy, se me fue la hora en un momentico, ¿sí? Pero volvemos nuevamente al cambio estructural, y es, tenemos una hora, se me fue increíblemente la clase, pero tengo que avanzar con el currículo porque pues es lo que van a evaluar en la prueba, como se llame, ¿sí? En los países, en la prueba saber, en la prueba pensar, en la prueba que queramos, ¿sí? Y pues estas clases tan poderosas se quedan ahí. Ahora, en el aprendizaje significativo, pues hay que llevar a los estudiantes a untarse, decía un profesor que tenía yo, a untarse de eso, ¿sí? Y eso implica mucho trabajo y eso implica muchos proyectos, ¿sí? Y muchas veces se quedan en eso, en los proyectos y en el pensamiento, porque es más fácil que un estudiante resuelva eso en una hoja y no que lo aplique en el contexto real. Y eso es a donde de pronto probablemente sería una de las respuestas a tu anterior pregunta, y es, ¿no podemos llevar aspectos reales? ¿Por qué no? Llevémoslo a un aspecto real en donde el estudiante se unte un poquito de la filosofía y se unte un poquito de la matemática en contextos reales, pero eso implicaría que solamente una competencia, pues podría trabajarse casi en un mes, entonces va en contra del currículo y va en contra del sistema. Mm, sí, dale, muchas gracias. También Mariana Muñoz nos pregunta cómo la reproducción social de los saberes matemáticos dominantes se puede modificar, se puede cambiar. Uy, una pregunta bastante interesante, porque mi posición es que no se pueden cambiar. Mi posición es que la matemática, al ser tan perfecta, al ser demostrable, a menos que exista un paradigma que llegue a cambiar que uno más uno no es dos y no es tres, ¿sí? Y que ese paradigma se puede llegar a fomentar para que ese error se masifique, ¿sí? Pues se podría llegar a cambiar la estructura, ¿sí? Pero ahí está el cuestionamiento propio, y el cuestionamiento es propio es cómo yo más bien llevo la matemática para que los estudiantes no la aborrezcan, sino que la vean como parte de su propia vida, su cotidianidad, y cómo la pueden llegar a aplicar a un futuro, ¿sí? Es muy complicado en estudiantes, claro que sí, ellos tienen 14, 13, 12 años, ¿sí? Pero se puede llegar a consagrar en el momento en el cual se pueda volver transversal con otras asignaturas. Muchas veces en química, en física nos echan la culpa de tres, o que no saben factorizar, o que no saben realizar las diagramas de forma correcta, ¿sí? Utilizando diagramas de Venn o utilizando diagramas de solución, o más aún, que ni siquiera saben realizar en el plano cartesiano lo que deberían hacer, ¿sí? Y eso pues implica directamente que nosotros pues llevemos las matemáticas a eso, a que se den cuenta que es una herramienta financiera,
que es una herramienta de ahorro, que es una herramienta de inversión, que es una herramienta que me permite tomar decisiones a través de datos estadísticos, de proyecciones, que nos permite llevar a la matemática en un contexto en donde va a estar en mi vida propia, hasta como trabajador. En algún momento decía, bueno, ¿por qué no hacer una clase alineada a cuánto es que me descuentan a mí en salud, pensión, cesantías y meter ahí por ese lado ratios, proportions, utilizar porcentajes, utilizar todo el concepto de la ley frente a la matemática? Y fue una clase innovadora, fue una clase que yo decía, pues deberían saberlo todo el mundo, pero son cosas que no se enseñan en la escuela. Entonces uno dice, no, es que en mi escuela sí trabajamos diagramas de flujo, utilizamos amortizaciones, tasas de interés, simple, compuesto, y observamos todo eso. Pero si el estudiante, vuelvo e insisto, en su aspecto cultural dice, no, pues es que yo, qué préstamos ni qué nada, o sea, yo aquí lo único que hago es arrear vacas o ganado, pues nunca lo va a ver desde el aspecto que debería verlo, ¿sí? Que lo debe aprender, sí, que lo debe aplicar también, pero aterricémoslo más al contexto del estudiante y ahí va a tener una diferencia muy importante dentro del aspecto formativo de las escuelas, de los currículos, pero eso implicaría que ya la matemática no se ve como matemática, sino probablemente como matemática financiera. Y entonces las universidades van a decir, uy, significa que usted me está quitando currículum para dárselo a los estudiantes de colegio y ¿por qué no? Sí, sería muy interesante. Bueno, y para finalizar, Marvin nos pregunta qué preguntas pueden ayudarnos a comenzar a plantear la matemática desde una concepción filosófica, pues, supongo que dentro del aula. Uy, esas preguntas poderosas del aula, créanme que muchas veces los niños salen con, con ilustraciones que a ti te dejan como evidenciando que efectivamente la reproducción existe en uno, que uno es el que reproduce. En primaria, ¿por qué el uno, el 2, el 3 y el 4 tienen esa grafología? Esas preguntas de metacognición. ¿Por qué el uno se escribe así? Imaginen por qué se escribe así. ¿Por qué el más tiene que ser así? ¿Por qué la multiplicación es así? ¿Por qué la división puede ser expresada como una fracción? ¿Sí? ¿Por qué la división la hacemos multiplicando? Es una forma, ¿sí? Más aún, uno toma a los niños y uno se empieza a dar cuenta de que las preguntas muchas veces están mal planteadas desde el preescolar o desde la primaria, sobre todo cuando uno le dice a los niños, a ver, sume 2 más 3. Entonces el niño dice 2 en la mente y 3 acá, 4, 3, 4 y 5. Si uno le dice a la profe, usted no le enseñó a sumar, usted le enseñó a contar, porque le enseñó a contar, no a sumar. Y entonces quedan como de, ¿cómo así? Entonces, ¿yo cómo debo hacer? Y esas preguntas son las que generan ese cuestionamiento, esa pregunta de metacognición, y es llevar al estudiante, bueno, ¿cómo usted sabe que está sumando y no que está contando? Porque usted cuando está dividiendo 4 entre 2, usted busca un número que al dividirlo, al multiplicarlo por 2 le dé 4. Si se supone que está dividiendo, ¿por qué lo pone a multiplicar? Usted dice, pero ¿y entonces cómo lo pongo? Ajá, hay que buscar estructuras diferentes de preguntas y llevarlos nuevamente a ese aprendizaje significativo, no al constructivismo, sino al aprendizaje significativo en donde tome fichas y divida y diga, es que yo tengo 4 fichas, ¿cuántos grupos de 2 puedo hacer? Hice 2 grupos de 2, significa que la respuesta de la división es 2. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Enseñarles a los estudiantes, ¿por qué los catetos se llaman catetos? ¿Por qué el adyacente se llama adyacente? ¿Sí? ¿Por qué siempre el ángulo opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué el lado opuesto al ángulo es el opuesto? O sea, creo que esas preguntas llevan al estudiante a ir más allá y decir, oiga, sí, aquí hay algo diferente, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no, profe, es que a mí me lo enseñaron así. Y eso ya es reproducir. No, pues no estamos queriendo reproducir, estamos queriendo demostrar. Y esa demostración empieza desde la pregunta propia de la matemática. ¿Por qué las ecuaciones cuadráticas se llaman cuadráticas? ¿Sí? ¿Por qué la factorización inicia así? Factorizar, ¿qué significa factorizar de por sí? ¿Sí? Creo que todo debería empezar desde el término propio de lo que es
saber y el conocimiento específico de lo que es el lineamiento, del estándar y la competencia. Si nosotros empezáramos desde ahí, empezaríamos a crear un fortalecimiento de la pregunta como tal y volveríamos a la esencia propia de muchos saberes de la filosofía, que era a través de la mayéutica. Creo que no podemos olvidar la mayéutica, no podemos dejar de hacer sentir incómodo al estudiante con la pregunta, no podemos olvidar los procesos de metacognición y esas preguntas tan fuertes que pueden desestabilizar al estudiante y decir, uy, ya llegó esta señora o este señor que me pregunta y siempre me corcha. No me voy a dejar corchar. Voy a llegar a estudiar, voy a hacer un flip classroom. Entonces yo ya sé que para la próxima semana este señor va a llegar aquí a hablar de cálculo y que va a hablar de integrales. Yo voy a averiguar qué es una integral. O que llega la niña que diga, profe, yo ya sé qué es una derivada. ¿Qué es una derivada? Una derivada de la leche es el queso. ¿Y es cierto? ¿Sí? Y entonces uno le dice, y bueno, ¿y entonces qué es la integral? Pues la integral del queso es la leche. Y la integral de la leche es la vaca. Creo que esas preguntas y esas respuestas conllevarían más a fomentar el pensamiento en el aula y fomentar a través de la crítica argumentativa. Y no simplemente decir, ¿cierto? De paréntesis de A más B al cuadrado, ¿cuánto da? Y que todavía hay estudiantes que dicen A al cuadrado más B al cuadrado. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Dónde quedó Pascal? ¿Quién era Pascal? ¿Por qué Pascal planteó que no es eso? Que es A al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Esas preguntas pueden llegar a ser mucho más productivas desde el ambiente filosófico. Bueno, restan muchas preguntas, hay muchas preguntas más que se pueden hacer. Ya para finalizar, debido pues también a cuestiones de tiempo, finalizamos con la pregunta de Isabel Vázquez que nos dice, ¿se puede decir que si como docentes buscamos este pensamiento crítico en relación con el entorno inmediato, un país puede avanzar en desarrollo? Uy, por supuesto que sí, y creo que lo estamos viviendo, creo que nosotros lo estamos viviendo. Nosotros vivimos en una época en Colombia en donde las fuentes de información eran muy cortas, en donde la posibilidad de tener acceso a medios independientes era cada vez menor y tener la posibilidad de ahora tener una objetividad sobre lo que sale en el entorno, pues fue aumentar nuestra capacidad crítica y la capacidad crítica argumentativa, ¿sí? Cuestionarnos absolutamente todo, cuestionar la matemática, cuestionar la filosofía, cuestionar el ambiente educativo, nos lleva principalmente a mejorar como sociedad, siempre y cuando estos procesos de mejora conlleven a, desde Bourdieu, de tener, de estar en un círculo concéntrico más interno a ir más afuera, ¿sí? En donde hay un proceso de desarrollo claro. Y es decir, ok, lo filosófico que yo tengo y el pensamiento filosófico que enmarca mi vida y mi horizonte personal me está ayudando a ser una mejor versión de mí mismo para la sociedad. Por eso es que los profesores en algunos momentos probablemente hemos perdido ese beneficio social y lo podemos ver. Si nosotros observamos lo que era la carrera docente hace 40 o 50 años, pues el profesor, el maestro estaba al mismo nivel del alcalde, del senador y del cura del pueblo. Era impresionante, era como, es el profesor y es una figura social impresionante, representativa. Pero miremos en qué estamos ahora. ¿Sí? En donde ni siquiera los estudiantes a ti te dicen profesor, hola José, ¿cómo estás? O sea, somos pares de los estudiantes, ¿sí? Yo creo que hemos tenido situaciones en donde hasta le han dicho a usted como profesor, o nos han dicho a muchos, venga, a mí no me dejan utilizar el celular en clase, pero usted, ¿por qué sí puede? Sí, porque es que yo soy el profesor. ¿Y qué diferencia hay? Ya no tenemos una diferencia sobre eso. Pero si nosotros cuestionamos todo el proceso, si nosotros modificamos la estructura desde el ser, ¿sí? Nosotros modificamos y cuestionamos el desarrollo de la educación y el cuestionamiento propio de mi forma de dar la clase en el aula, ahí empieza una transformación. Ahí sí empieza una transformación mía, porque igual voy a tener que seguir estando en el sistema.
¿sí? No me puedo salir del sistema, no puedo decir mañana, bueno chicos, vamos a hacer algo diferente, vamos a hablar de matemáticas en la filosofía, porque muy probablemente cuando termine el trimestre, entonces le van a decir desde la coordinación académica o desde la rectoría, venga, ¿y usted qué vio? O sea, ¿qué pasó? Aquí usted tenía un currículo que seguir y ese currículo no lo cumpliste. Tanto es así que yo llamé aquí a los estudiantes y me estás diciendo que estás teniendo unas charlas interesantísimas de filosofía, pero los chinos no saben graficar en el plano cartesiano. Entonces, sí hay una transformación, sí debemos aplicarla y creo que este es el momento preciso para que todos empecemos a construir este tipo de eventos, hace que nosotros construyamos espacios de diálogo para transformar a futuro lo que ya es algo inminente. ¿Y que es algo inminente? Que hay procesos de fusión de colegios, que hay una disminución de la tasa de natalidad, que la labor del docente está cambiando. Nosotros hay que actualizarse con la ley y se van a dar cuenta que ya nosotros ni siquiera somos catalogados como maestros, sino como cuidadores de menores. ¿Sí? Y eso ya implica que las decisiones se están tomando y las decisiones se están aterrizando cada vez más para hacer un cambio representativo en lo que nosotros considerábamos las instituciones educativas como elementos de pensamiento y desarrollo a convertirse en la guardería de los niños gratis. Y nosotros, con este tipo de espacios, es donde podemos decir, ¿vamos a llegar a eso? ¿O vamos a impulsar el proceso de pensamiento, no volviendo a los años 70, no al reglazo, no a, es que tiene que hacer todos los ejercicios del álgebra de Baldor, es que tiene que leerse los tratados kantianos? No, es volver al pensamiento y llevar a través del modelaje a nuestros estudiantes y a través del liderazgo a nuestros estudiantes a tomar decisiones diferentes. Listo. Muchas gracias por tu ponencia, muy significativo todos los aportes que diste y pues recuerda que puedes asistir a las demás ponencias, este evento es Claro hasta que el sí. viernes, entonces pues sí. Bien, perfecto. Entonces, a ustedes agradecerles muchísimo por su tiempo. Espero que haya dejado una pequeña elemento de disrupción para debatir en casa, para debatir con sus compañeros, para debatir en las instituciones. Y nuevamente agradecerles por este gran espacio significativo para todos. Realmente estoy muy agradecido y pues espero poderme ver con ustedes nuevamente en próximos eventos, porque creo que este no será el primero ni el último. Así es. Muchas gracias y recuerden a todos ustedes que mañana seguimos con más ponencias. Entonces, no siendo más, hasta luego.